buenos días o buenas tardes, bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy vamos a comentar cuál es el origen de la expresión craso error, ¿no? Cuando te dicen, no, fulanito, bla, 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 tal cosa, y cometió un craso error, ¿no? Esa expresión se usa cuando alguien ha llevado una acción que podría haberse evitado y cuyas consecuencias son pues desastrosas, ¿no? O error, ¿no? No un error chiquito. Hay dos versiones, la más simpática y una menos simpática, pero quizás la real, ¿no? La primera, que nos habla del origen de la expresión craso error, se refiere a un senador romano de nombre Marco Licinio Craso. Pues resulta que en la Roma de aquel tiempo ya estaba evolucionando de una república hacia un imperio, ¿no? Porque pues ya se estaba volviendo muy grande los territorios de Roma y ya gobernar la ciudad de Roma con todos los territorios que estaba adquiriendo, pues comenzaba a ser difícil hacerlo con un cuerpo colegiado que eran los senadores. Entonces, en una de esas al Senado se le ocurre nombrar a un triunvirato, es decir, tres hombres muy poderosos que eran los que iban en conjunto, en coordinación, a gobernar a Roma. En aquella ocasión se decidió que ese triunvirato iba a estar formado por Cayo Julio César, que pues, es el famoso Julio César, por Pompeyo Magno, que era un muy buen general romano, y por Marco Licinio Craso. Obviamente eso del triunvirato pues, era un cuento, ¿no? Eran los tres hombres más poderosos y buscar, ¿no? Cómo meterse el pie el uno al otro para que solo quedara uno. Julio César y Pompeyo pues tenían apoyo popular, tenían dinero y tenían prestigio militar. Marco Licinio Craso no, era un hombre muy adinerado, pero pues no tenía ni la popularidad y tampoco tenía la fama militar o la experiencia militar que tenían los otros dos. Entonces, pues Craso, Marco Licinio Craso, pues pensó que si lograba algún éxito militar iba a poderse equiparar a los otros dos e iba a poderles disputar, ¿no? el poder en Roma. Pues resulta que Marco Licinio Craso, senador, se fue como gobernador a la dominada por Roma y estando allá organizó una expedición militar por ahí del año 55 a.C. y en la frontera de la provincia de Siria estaba el imperio de los partos, que eran ahora sí que como los persas, ¿no? Los iranios, ¿no? Entonces, bueno, de su propio bolsillo preparó una expedición, juntó un ejército de unas 7 legiones, que eran bastantes, unos 35,000 soldados, y se lanzó contra el imperio parto, y, y pues lo que buscaba era lograr alguna victoria, ¿no? Que lo ensalzara como un buen militar. Sin embargo, pues Craso, digo, no era buen militar, no era consciente de que combatir al imperio parto, pues no era llevar así un ejército tan pequeño, ¿no? De 7 legiones. Y el caso es que, bueno, ahí va con sus hombres, se cruza la frontera, ahí va por el desierto, toma muy malas decisiones estratégicas, no cuida su suministro de agua, de alimentos. El caso es que los partos pues lo fueron ahí midiendo, siguiendo, espiando, y en un lugar llamado Carrá o Carrás le presentan batalla y los romanos sufren una derrota aplastante.
se habla de que de esos 35,000 romanos, o 30,000, unos 20,000 murieron en esa batalla y los otros 10,000 fueron hechos prisioneros, incluido a Craso. Posteriormente Craso fue por los partos, ¿no? Y pues ahí terminó la vida de Craso, nada más quedaron Julio César y Pompeyo, que eventualmente se enfrentarían en una guerra civil de la cual saldría vencedor Julio César. Pero bueno, la campaña que organizó Craso, como les decía, fue mal planeada, terminó en un desastre, y entonces muchos dicen que la frase de Perenganito cometió un craso error, pues hace referencia a todos los errores que cometió Craso, el senador Marco Licinio Craso, en esa campaña contra el imperio de los partos. Esta es la versión más bonita, más romántica, que lo asocia a un evento. Sin embargo, estudiosos del tema comentan que quizás no sea ese el origen de la expresión craso error. Ellos más bien hablan de que la palabra craso en latín significa sólido, grueso, denso, gordo, flagrante o burdo, ¿no? O sea, son todas las definiciones de crassus, ¿no? Que es el adjetivo latino. Entonces, que cuando los romanos decían que alguien había cometido un craso error, se referían a que había cometido un error muy gordo, muy grande, muy burdo, ¿no? O sea, muy tonto, ¿no? Y entonces ellos dicen que en realidad esa frase ya se usaba desde antes que este senador, cuyo apellido era Craso, pues cometiera las tonterías que cometió. En todo caso, quizás esta sea la versión más verídica, y simplemente con las acciones de este senador Marco Licinio Craso, pues se reforzó, ¿no?, en el vocabulario de los romanos el mencionar que un craso error pues era un error muy gordo, y pues hacía referencia a Marco Licinio Craso y la batalla de Carra. Esta cápsula ha sido presentada del Sol Puebla. En la producción, narración y guión, Ramón Matos Pérez, y nos vemos hasta la próxima. שובי בין הסוף, כי דרכנו אין לסוף, כי עוד נמשכת השעה.